Bien, aquí aparecen la pantalla metálica del conductor, ¿cierto? Estamos hablando de los conductores de media y alta tensión, pero que son para canalizaciones subterráneas, como en la línea número 3. Para una condición de operación normal, la pantalla metálica de tipo electrostática puede ser a base de alambre o cinta de cobre. Esta pantalla debe aterrizarse para controlar las tensiones inducidas. La conexión de la pantalla puede ser de distintas formas, en un solo punto, en dos puntos o más puntos. Ya sabemos que si es que hacen alguna mufa en una cámara, tiene que estar aterrizada la pantalla. O los conos para uso exterior también tienen que estar aterrizada la pantalla. O los para uso interior también la pantalla tiene que estar aterrizada. Tensiones y corrientes inducidas para efectos de seguridad. Se señala que las pantallas o cubiertas metálicas de los cables deben estar puestas a tierra. Se recomienda que las tensiones inducidas en las pantallas, condiciones normales, no sean mayores de 55 volts. Características de la cubierta exterior. Bueno, resistente a la humedad, ¿por cierto? ¿Qué más? Resistente a la abrasión, al roce, resistente a los golpes, tiene que ser flexible. ¿Qué otra cosa más? Resistente a la intemperie, Recording in resistente a la progress. flama y el calor. Temperatura de sobrecarga, dice, para una condición de sobrecarga es necesario considerar la temperatura que pueda alcanzar el conductor para que el aislamiento no se degrade y mantenga sus características dieléctricas. Para la condición de cortocircuito debe seleccionarse el calibre del conductor que soporte el nivel de cortocircuito del sistema. Temperatura de sobrecarga, 130 grados Celsius, por ejemplo. Temperatura de cortocircuito, 250 grados. Esos datos, ¿dónde aparecen? En el catálogo de COSESA. Conductores para instalaciones subterráneas. Aquí dice, para las instalaciones de cable en ductos subterráneos se abre una zanja o se colocan y fijan los ductos y se rellenan nuevamente la zanja, ya sea en el terreno nativo o con arena térmica. En este caso, los conductores pueden estar embebidos en concreto a lo que se le denomina instalación en banco de ductos. Le puse ahí yo Corduct, esa es la palabra que utilizábamos aquí en Asmar, Huachipato, Petro, ENAP, etcétera. En Porsche, en AFRI. Una vez colocado todo el sistema de ductos y que los registros estén construidos, se instala el cable introduciéndole en ello. El ducto subterráneo proporciona excelente protección de los cables. Un tercer tipo de instalación subterránea es por medio de trincheras o canaletas, método en el que se abre una zanja, se recubre con una capa de concreto y se hace una preparación para colocar tapas a todo lo largo. Las tapas pueden ser de lámina o losa de concreto que pueden retirarse fácilmente mientras que los cables se colocan en el fondo de la trinchera. Esta forma de instalación permite un rápido acceso, facilitando las labores de mantenimiento normalmente usadas al interior de las subestaciones. Bueno, características de instalación de cable en los ductos, instalaciones de cable en tendidos subterráneos. Se requiere evitar que los cables se doblen con radios menores al mínimo permitido, nunca menor a 12 veces el diámetro. Ver recomendación del fabricante. Asimismo, respetar las tensiones máximas de jalado, o sea, de tirar el cable, y la presión sobre las paredes del conductor. Los ductos que alojan los conductores deben haberse limpiado con anterioridad. Cuando se use lubricante, este no debe afectar ni los cables ni los conductos. En instalaciones verticales o con pendiente, se deben soportar los cables. Ahí en los pliegos técnicos aparecen unos modelos de soporte, los vimos la otra vez. O también venden algunos plásticos. Hay que recordar no instalar cables eléctricos y de comunicaciones en el mismo conducto.
ni en la misma bandeja, si es que fuera en bandeja o en la misma escalerilla. Por motivo de seguridad, si los carretes están expuestos al público, será necesario colocar señalización de peligro y abandonar el área, acordonar el área, previo a ingresar a un registro se requiere previo a ingresar, dice, se requiere ventilar y no obstruir los accesos a este u otros que se llevan a cabo. Al trabajar con cables de media tensión es recomendable que la velocidad de jalado no exceda entre 10 a 20 metros por minuto. Para el jalado del cable es necesario colocar un medio de sujeción, ya sea un anillo, un ojo de tracción, una manga de acero ajustada al cable, a fin de reducir la fuerza necesaria para instalar el cable. Se pueden usar algunos lubricantes. Cuando se retire el ojo de tracción, o sea, esta manga, los extremos del cable quedan abiertos. Es necesario sellar de inmediato con tapones de material termocontráctil hasta que se instale el terminal o los empalmes. Después de instalar los cables, se sellan los ductos con el propósito de evitar el ingreso de humedad o cuerpos extraños, incluyendo roedores. Los cables con malla metálica presentan una tensión máxima de resistencia. En otras palabras, la tensión máxima que se puede aplicar no debe ser superior a 400 kilos en cada malla, sin importar que se trate de conductores de cobre o aluminio, de un solo conductor o de varios. Asimismo, el valor máximo de la fuerza que se puede aplicar a un cable durante su instalación depende del elemento del cable donde se aplique la fuerza, el conductor, la cubierta, armadura, etcétera. Bueno, aquí hay algunos datos de cable. Soporte de cable en cámara, ver normativa vigente y práctica en las empresas. Les puse yo ahí. Los soportes deben estar diseñados para resistir la masa del cable y cargas dinámicas y mantener la separación entre ellos y ser adecuado al medio ambiente. Ver catálogo 3M. Radio mínimo de curvatura se denomina así al valor mínimo aceptable del radio de curvatura que puede someterse un cable sin poner en riesgo su integridad en una curva permanente, normas del cable, y sin sobrepasar la presión lateral máxima aceptable durante un proceso de instalación práctica en la industria. Bueno, aquí está puesto nuevamente el cable, la semiconductora, la aislación, semiconductora externa, la pantalla y la cubierta exterior, y aquí están marcados. Ahí dice cómo se deben marcar los cables, pero es cuestión de mirar un cable cuando ustedes lo compren. Y aquí hay datos de dimensiones con sus kilos por kilómetro y algunos otros datos más. Soporte y distribución de cable eléctrico. Muchos cables eléctricos son distribuidos por el interior de tuberías o soportados por bandejas. Las bandejas son sistemas de apoyo rígido continuo diseñados para el soporte y distribución de cables eléctricos o redes de comunicación. Es cuestión de ir al mall ahí, en el mall del Trébol, abajo, en Soymac, están las bandejas donde van los conductores o van ahí donde se van a comprar autos en el mall. También hay bandejas ranuradas y de otros tipos. Las bandejas son sistemas de apoyo rígido, continuo, diseñados para el soporte y distribución de cables eléctricos o redes de comunicación. Pueden soportar líneas de potencia de alta tensión, cables de distribución de potencia de baja tensión, cables de control de distintos tipos de cables, etcétera. Pero acuérdense, tienen que estar separados. Aquí hay un tipo de bandeja, escalerilla, ¿ya? Hasta los soportes, y ahí podríamos colocar arriba lo que es comunicaciones, baja tensión, alumbrado y en otro sector alta. Aquí hay una bandeja ranurada. Briones, una empresa que fabrica o fabricaba bandejas, tenía catálogos muy interesantes. Aquí hay un maestro, un operario haciendo el tendido de un cable sobre una bandeja con todo su equipamiento de seguridad y instalando el cable en esta bandeja. Operarios
colaborando en un tendido subterráneo. Aquí está la cámara y tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y debería estar el supervisor, parece que está ahí apoyando, está con el casco blanco. Acá hay una zanja y están los maestros haciendo el tendido de los conductores. Aquí en un operario sobre una zanja en una pendiente. Generalmente, si ustedes se fijan, uno, dos, tres, seis, siete más el supervisor. Aquí tendido de cable aéreo. Aquí en un, podría ser esto una subestación, en la parte tipo subterráneo, ¿cierto? El maestro está trabajando aquí en forma forzada, están las escalerillas y instalando un cable de media tensión por el color. Aquí operario realizando un tendido, grado máximo de flexión en las articulaciones, hay que tener cuidado, si no vamos a tener maestros con problemas de salud. Aquí hay una laucha, ¿cierto? Que es de PVC, entrando en un ducto ahí. También cuando las distancias son largas, los 90 metros, y si tenemos una red de neumáticos, neumática, o sea, con aire comprimido, podemos tirar un cono y pasamos las lauchas desde una cámara a la otra en forma rápida. Ahí está la llave, ¿cierto?, para cortar el suministro de aire. Aquí hay otro tipo de soporte. Se ven en los puentes grúa, por ejemplo, utilización de ganchos auxiliares. Estos podrían ser rieles y estos carritos Ducase. Ahí, esto creo que está, si mal no recuerdo, en Paicaví tienen ahí carros Ducase y todo el asunto. Aquí hay un cabrestante para tirar los cables también. El carrete arriba hay que tenerlo bien apoyado, ¿cierto? Y la cámara y hacer el tendido, un compresor para tener aire ahí. Aquí hay unos elementos para soporte que pueden servir para ir colocando el cable, tirarlo por ahí. Hay otro. Ahí hay un maestro. El trabajo es súper pesado. Un carrete, hay que tener cuidado porque se puede desenrollar o se pueden apretar las manos. Aquí hay un portaboina motorizado, un camión, cierto, grúa, con un canastillo de PVC. Hay que apoyar bien, afirmar bien las ruedas, colocar cuñas, todo lo que es seguridad por los lados, la cinta, trabajadores tirando manualmente un cable aéreo, máquina de tiro y frenadora. Ahí, aquí hay una estructura, ¿cierto? Una torre de alta tensión y están los carretes, aquí toda la maniobra para trabajar. Esto fue en Pampa del Norte de Chile, accesorios y ayudas mecánicas para el tendido de los conductores. Ahí tenemos una Catalina, ¿cierto? O Pasteca le llaman también, y algún trabajo de los maestros ahí. Malla tiracables, ahí están las mallas, y algunos elementos, gatas, portabobinas para que se levanten, ¿cierto? Los carretes, guías pasacables que estarían ahí, un sistema rodante. Y aquí algo importante, eh, están, digamos, las rodilleras que hay que pasarle a los maestros con sus guantes, cascos, etcétera. Trabajadores utilizando rodilleras acolchadas y aquí detrás de la rodilla se colocan estos elementos que sirven, digamos, para apoyarse. Lo que tenemos que tener claro es que nosotros como jefe ahí de terreno tenemos que tener todas las mejores condiciones para que trabajen los maestros.
Ahí aparece un camioncito ahí y está el carrete aquí, van corriendo y depositando el cable. Aquí hay una canaleta a lo largo y depositando el cable, digamos, en esta canaleta y después tapamos con eh, las tapas de concreto. Aquí postura de caballero y sus rodilleras. Aquí hay el tendido desde este tambor, ¿cierto?, de cables hacia la bandeja. Aquí hay que tener mucho cuidado porque esto, si está mal cerrado, se puede venir todo el carrete y dañar a los trabajadores. Ojo con eso. No, aquí estaríamos ok, ojo con las manos, ¿ya? El cable de repente puede, el carrete ahí tomar una velocidad y apretarnos las manos. No, por motivos obvios, sí, podría ser. Ahí están trabajando otros, tendido de cable, hay harto esfuerzo, hay que cuidar los maestros y por supuesto que hay que irlos rotando en la posición. Si ustedes se fijan aquí, se van rotando los maestros en los puntos de trabajo. Ahí está la rotación. No hacerlos trabajar todo el día en las mismas posiciones, que hay otros sí, no, tendido aéreo. Y aquí algo que debería hacerse antes y después de la salida, pero generalmente se hace antes en la mañana, hacer un calentamiento previo para hacer trabajos en las líneas. Eh, yo recuerdo que en Asmar, la oficina que yo tenía daba cerca de los diques y uno podía ver ahí también en el molo donde llegaban buques chinos, coreanos, japoneses, y todas a las 8:20 salían todos equipados, con sus cascos, sus buzos, a la cubierta de los buques y hacían 20 minutos de gimnasia antes de empezar a trabajar. Incluso participaba el comandante del buque y colocaban una música y todos los maestros ahí haciendo gimnasia y después a trabajar como chino, como coreano, como japonés durante todo el tiempo. Todos los días hacía eso. Eh, hay que recordar que en Santiago usó mucho y todavía yo creo que se está usando que algunos preparadores físicos iban a la oficina y le hacían un poquito de movimiento o de gimnasia o calentamiento previo a los trabajadores de oficina. No se olviden que los campos eléctricos y magnéticos producen problemas en la salud de los trabajadores. Hay edificios, dos abandonados en Chile, uno en Coyhaique y otro en Santiago, porque producía una enfermedad que está catalogada como enfermedad profesional, que las personas que trabajan en la oficina, los músculos se empiezan a atrofiar, producto de los campos eléctricos y magnéticos. Hay que, en los pliegos técnicos, no sé si lo van a ver, pero hay una exigencia, por ejemplo, que las baldosas tienen que tener una determinada resistencia. Ya ahí se colocan dos pesos separados, eh, dos pesos de bronce de una determinada dimensión, separados 90 centímetros y con un instrumento eléctrico había que medir la resistencia óhmica de ese espacio en las baldosas. Entonces hay baldosas que están hechas para pisos cerámicos. No es llegar y colocar cualquier baldosa, porque la baldosa produce también problemas en la salud. Lo mismo que la electricidad estática, ustedes saben que si uno entra en app, Petrodam y todo eso, no entran los vehículos o si entran, tienen que colocarle una colita atrás para que se descargue la electricidad, la corriente estática. Cierro aquí. Bueno, son pequeños detalles que
seguramente ustedes los dominan, pero cuando yo tengo que hacerle a los estudiantes eh, que vienen de los liceos, de la universidad, están en cuarto o tercero de la universidad, ingeniería, no han pasado por talleres incluso de electricidad, los básicos, no tienen idea de estas cosas. Ustedes seguramente lo saben, pero les sirve para reforzar. Bien. Eh, aquí voy a, ya nos está llegando la hora. Bueno, aquí tomando algo del catálogo de Rona, celda con interruptor. Aquí hay un interruptor, ¿cierto? Ustedes lo conocen, las empresas. Hay unos que son manuales, otros que son motorizados para cerrar. Ahí está la celda de alta con interruptor en alta. Ver www.rona.cl, la celda de alta. Y aquí aparece el SF6 y la, los datos de cortocircuito, dice 31,5 kiloamperes y está por ahí el SF6 y todo lo demás. Hay que investigar, ¿cierto? Por ahí ustedes tienen que especificar. Alguien me preguntaba cuántos interruptores son los que hay que especificar. Tres, po. El 50, 52 12, 52 13 y 52 14, que están relacionados con la subestación número 3. Y los transformadores de corriente, si ustedes se acuerdan, el número 5, el número 6 y el número 7, que están ahí en la barra número 3. Bien, cierro aquí. El contenido del certamen voy a volver por si alguien no vino el otro día, porque ya nos quedan pocos minutos. Eh, hay bastante información, no sé cómo lo vamos a hacer. Sí. El contenido del certamen lo vamos a decir nuevamente. Ahí aparece cálculo de potencia activa y reactiva, cálculo de resistencia y reactancia de máquinas eléctricas, cálculo de cortocircuito, especificación de transformadores de corriente, regulación de tensión, normas técnicas, dimensionamiento de conductores y cordos, especificación de los transformadores y de conductores eléctricos. Aquí en dimensionamiento de conductores hay que saber cómo se calcula el voltaje perdido, la capacidad de ruptura de los conductores, el cálculo de la sección y ir al catálogo para decir qué sección hay que ponerle a los conductores. Bien, estamos en 3 minutos para terminar la clase. Nos queda harto material. Esperamos que poder pasar el máximo el sábado, pues, así que traten de llegar justo a la hora porque hay por lo menos dos planos más que tenemos que ver. Tenemos que ver el manual de horas hombre, tenemos que ver un resumen de lo que es un proyecto que nos pide el programa del curso, saber qué es lo que es la ITO, qué es lo que es la inspección técnica de obra, qué es lo que es un contratista, un subcontratista, qué tipo de contrato hay, asuma alzada sin reajuste, etcétera, etcétera, contrato de administración, etcétera. Hacer una carta, una presentación, hacer una carta GAN, hacer un presupuesto. Nos faltan varias cosas, ver un tema de accidente también y, y eso.
Así que a prepararse para el día sábado. El día lunes tenemos certamen, 3 preguntas, y el día miércoles 4 preguntas. Y después de ahí, el sábado, nos juntamos en la universidad para que me entreguen el proyecto entre las 9 y las 10 de la mañana. ¿Ya? De ahí vamos a estar en la sala y ustedes me lo envían al correo y yo lo veo al tiro. Bien, un agrado haber estado. Espero que cada vez estén más contentos con lo que se va viendo y que les refuerza todo lo que saben, y lo van a tener ahí en carpetitas para que trabajen en el certamen y también para la vida laboral. Así que, chao, que estén bien. Chao, Ya, chao. Chao, profe, profesor. ¿se puede hacer? Ya, nos vemos.